De las redes, como siempre, los hermanos que nos acompañan de lejos, también que Dios les bendiga, y vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, estamos reunidos en tu nombre para estar desarrollando nuevamente una clase de la escuela bíblica. Te pedimos, Señor, que nos acompañe dirigiendo, clarificando, dando entendimiento, Padre, a través del Espíritu Santo, estés ayudando a todos los hermanos que nos acompañan en forma presente y también los que están en forma virtual, donde se encuentren, sea tu palabra, Señor, dándole luz y entendimiento, edificando la vida espiritual. Tu palabra da testimonio de ti y en ella nos parece que tenemos vida eterna. Gracias te doy, Señor, y voy a dar comienzo en esta noche en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, reciba su lugar. Damos gracias a Dios. Estamos en la clase número 14, ¿puede ser? Clase número 14. De este tema que es sistemática general y en la materia ética cristiana. Bien, ya viene otro cuestionario, así que los que póngase al día con los anteriores, viene el tercer cuestionario después de la clase de hoy. Bien, estamos viendo la enseñanza ética del Señor Jesús, la enseñanza ética positiva del Señor Jesús. La enseñanza ética en los evangelios no presenta nunca un manual de ética y sería equivocado cualquier intento de formular un sistema. No hay en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, un compendio de ética, ¿no? Como para armar un manual de ética. No existe esto, pero las enseñanzas éticas de Jesús son dadas en su mayor parte en respuesta a preguntas o situaciones, entre las cuales se distinguen tres clases de enseñanza, ¿no? Generalmente cuando le confrontaron al Señor, le hicieron preguntas, ahí está en la respuesta, están los fundamentos de ética del Señor Jesús. Primeramente los mandamientos, los básicos, ¿no? El primero, que está en Mateo 22, del 37 al 40, vamos a dar lectura. ...22 del 37 al 40... que dice así: y dijo Jesús le dijo, acá le hacen una pregunta, como hemos dicho antes, que generalmente encontramos la ética de Jesús en la respuesta a la pregunta, y acá le confrontan los fariseos, preguntándole en forma, dice la Biblia, tentándole. Son preguntas siempre capciosas o preguntas que para hacerle pisar el palito al Señor con doble intención, ¿no? Y en esta pregunta le dicen, maestro, ¿cuál es el mandamiento grande de la ley? Y en la respuesta de Jesús encontramos que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, ¿no? Es decir, que guarda estos dos, guarda toda la ley. No hay mucha complicación, ¿no? Amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a nosotros mismos. Este es el mandamiento absoluto, en el cual es la base y el resumen de la enseñanza ética de Cristo
en sus dos aspectos, amor a Dios y amor al prójimo. El amor reconoce primero la existencia y los derechos del amado, ¿no? Comienza reconociendo que hay un Dios y que tiene ciertos derechos, ¿no es cierto?, con nuestras vidas. Segundo, tiene en cuenta el bien del amado en cualquier decisión en cuanto a la conducta y los intereses del amado. Tercero, es una sincera preocupación por identificarse con Dios, con las cosas de Dios. Este amor ágape, como hemos dicho antes, el amor de Dios es amor ágape, amor cristiano, puede entenderse como obligatorio, incluso con referencia a los enemigos, ya que no depende primordialmente del sentimiento ni de la emoción. Es amor de Dios que la Biblia dice fue derramado en nuestro corazón. Entonces, si es amor de Dios derramado en nuestro corazón, fruto del Espíritu Santo, no depende como los otros sentimientos de nuestras emociones. El amor filial, el amor eros, depende de nuestras emociones, nuestros sentimientos. Pero el amor ágape, amor de Dios, no depende de nuestras emociones ni sentimientos. Por eso podemos amar a nuestros enemigos, ¿no? Que sería imposible a nivel emocional, humanamente, ¿no? No podríamos amar a un enemigo, a alguien que nos robó, nos estafó, nos maltrató. Es muy difícil emocionalmente poder amarle, pero como es amor de Dios, podemos amarle porque no depende de nuestras emociones. Algunos consideran que se debe incluir también en este grupo los mandatos siguientes. Mateo 7:12, que generalmente se le llama la regla de oro. Mateo 7:12. Así que todas las cosas que quisieren que los hombres hicieran con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque está la ley y los profetas. Este se incluye en los mandamientos más grandes, los dos que hemos mencionado. La regla de oro, ¿no? La cual podría regir el amor ágape, el amor a Dios y el amor al prójimo. Todo lo que queremos que los hombres hagan con nosotros, así nosotros tenemos que hacer con ellos. Es simple, ¿no? Es como aquel que pregunta, tuvimos una vigilia, bueno, hubo lugar para muchas preguntas, pero muchas veces me ha venido la pregunta, ¿a dónde podemos ir como creyentes? Bueno, había una, ¿no? Parece de la pareja de matrimonio que decía si se podía ir a un hotel como pareja matrimonio. Y la respuesta a toda la pregunta, porque por ahí alguien puede preguntar, ¿puedo entrar en un bar? Por supuesto no a tomar, pero quizá tomar un café, ¿no? Puedo ir a un cumpleaños, puedo ir a una boda, puedo entrar a una iglesia católica, ¿no? Bueno, la respuesta es simple, ¿no? Podemos ir a cualquier lado a donde podamos llevar junto a Jesús. Si no podemos llevar junto a Jesús, no es un lugar para ir. Si podemos llevar junto a Jesús, podemos ir a cualquier parte. Una boda que no es cristiana, si Jesús fue a una boda que no era cristiana, hizo un milagro, fue con sus discípulos, ¿por qué no puedo ir yo a una boda que no sea cristiana? No, puedo entrar a una iglesia católica y ¿entraría Jesús? Sí que entraría, porque entró a la sinagoga de los judíos, que eran muy similar a la iglesia romana, ¿no? Porque en aquel tiempo era una cueva de fariseos.
Es decir, que él como Jesús podía sentarse con un ladrón, con una ramera, podía entrar en la casa de un recaudador de impuestos, podía entrar en cualquier parte como Jesús, no dejando afuera, ¿no?, su ministerio y su lugar, ¿no? Y nosotros no dejando afuera nuestra fe como cristianos, nuestro testimonio como cristianos, podemos estar en cualquier lugar a donde Jesús entraría. Claro, quizás Jesús no entraría en un prostíbulo, quizás Jesús no entraría en un cabaret, quizás Jesús no entraría en un lugar de mala reputación, ¿no? No sé, pienso, pero a donde pueda llevar a Jesús yo puedo ir, ¿no? Entonces, en el mandamiento del amor hacia el prójimo, ¿quién es mi prójimo? Porque hubo alguien que le preguntó, ¿no? También le hizo esa pregunta. Cuando el Señor dijo, amará a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es mi prójimo? Le preguntaron al Señor. Yo creo que la regla de oro, ¿no es cierto?, debe asociarse con los dos primeros mandamientos. Todo lo que queramos que los hombres hagan con nosotros tenemos que hacer con ellos, ¿no? Esto se trata de una ampliación de amar a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que ponernos en el lugar del prójimo para comprender sus pensamientos y sentimientos. Se llama la regla de oro, la extendió el Señor a todos los aspectos de la vida. ¿Nos gusta que nos paguen? Pague la cuenta. ¿Nos gusta que nos respeten? Respete. Me gusta que me pidan permiso, pida permiso. Me gusta que me saluden, salude. Me gusta que me ayuden, ayude. No, es simple. Todo lo que yo quiero que hagan conmigo, yo tengo que hacer con el otro. Sencillo. A nivel individual, en el cual resume toda la ley según la enseñanza constante del Nuevo Testamento. Levítico 19, 18. Levítico 19, versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. No, a mí no me gusta que alguien se vengue conmigo, entonces yo no puedo vengarme. No me gusta que alguien tenga rencor conmigo, entonces yo no tengo que guardar rencor con el otro, a nivel individual. Y a nivel social, segundo ítem, a nivel social, el creyente es salvo para formar una congregación, para entrar en una comunidad. La palabra comunidad se deriva de la palabra comunión. Y la palabra comunión tiene asociación tiene la misma raíz fonética o asociación con compartir, compañerismo, ¿no? Todos tienen la misma base fonética de la palabra comunión. Comunión y comunidad, que es la iglesia. Entonces, que la comunidad es la iglesia, el cuerpo de Cristo, Romanos 12, 5. Romanos 12, 5. Así muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros. No, ahí toma el ejemplo del cuerpo y los miembros, que todos los miembros están interrelacionados, ¿no? Yo no puedo aplastarme un dedito y no sentir todo el
cuerpo, sentir el dolor y el sufrimiento por un dedito allá que se me lastimó. Es decir, que está todo relacionado, ligado, y si, ¿no es cierto?, todo funciona saludablemente, cada miembro del cuerpo crece, recibe alimento, sustento a través del organismo. Está todo relacionado. Y así es en la comunidad, la iglesia del Señor. Un cuerpo, ¿no?, en la figura de un cuerpo. Esto exige un cristiano. No podemos permanecer en una comunidad, en un cuerpo. Imagínense que la mano se me revelara y no quisiera pertenecer al cuerpo. No quisiera interactuar con el cuerpo. Se me revela la mano. De seguro tengo que ir al médico y si la mano no responde a las órdenes de la cabeza, ¿no?, o a la acción de la persona, esa mano se quedará loca, se la van a amputar porque no puede tener una mano que por su cuenta quiera hacer lo que se le ocurra. Póngase que esta noche con el frío usted corre la frazada, se tapa hasta la nariz y la mano loca le tira la frazada al suelo. ¿Me entiende? No, usted se sienta a comer y la mano loca le revolea el plato con la comida. Entonces, no podría sostener un miembro que se revelara a la dirección del cuerpo, ¿no? Tendría que ir al médico, el médico se la anularía, le cortaría los tendones o directamente le amputaría esa mano, ¿no? Es decir, tiene que interactuar con el cuerpo. Por eso, de esta raíz comunitaria de la iglesia se deriva toda la ética cristiana. Primeramente, en cuanto al dar y al darse. Podemos leer 2 Corintios 12, 15. En cuanto al dar y al darse. Segunda Corintios, capítulo 12, versículo 15. Empero yo de muy buena gana dependeré y seré dependido por vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Esa era la posición de Pablo con la iglesia, diciendo que él se iba a dar por causa de, ¿no es cierto?, de ser cristiano. Aún así le amaran menos, él amando más, recogiera que le amaran menos, ¿no? Es decir, en cuanto también a soportarse mutuamente las cargas y los defectos. Efesios 4:2. Por eso digo que toda la ética cristiana deriva de esta base de comunidad que es la iglesia. Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. Si no, no hay vida comunitaria. No podemos integrar, ¿no?, el cuerpo de que es la iglesia si no tenemos interacción entre nosotros, si no nos sobrellevamos. Si usted le pica la pierna, la mano y los dedos le rascan. Si le entra una basura en el ojo, las manos acuden en auxilio para quitar esa basura, ¿no? Es decir, que todos los miembros se ayudan y se sobrellevan unos a otros. De la misma manera en la iglesia. Luego tenemos la tercera parte de la enseñanza, arrepentirse, Mateo 1:15.
Mateo 1:15. ¿Dije bien? No, no es Mateo. Marco 1:15. Leí mal la abreviatura del Evangelio. Marcos 1:15. Diciendo: el tiempo es cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepentíos y cree en el Evangelio. Arrepentirse, ¿no? Algo que hoy es mala palabra dentro del universo cristiano. No. Se eliminó del vocabulario de los predicadores el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es imprescindible para ser salvo, porque significa un cambio de mentalidad. Implica el renunciar al amor a sí mismo por el amor de Dios. No es un acto momentáneo, sino una actitud de constante transformación. No es que yo, ¿no es cierto?, tengo la acción de arrepentirme una vez y para siempre. No, es una constante. Yo cada día de mi vida tengo que actuar en ese sentido de arrepentimiento. Todos los días tenemos que arrepentirnos, ¿no? Todos los días tenemos que cambiar esa mentalidad, quiere decir, ¿no? Romanos 12:2. Tenemos otro texto ahí. 12:2. Ahí está diciendo esa acción de arrepentimiento continua. Dice: no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento. La renovación de la mente. Cambio de mentalidad continua. No dice que se cambia de una vez y para siempre, sino que continuamente yo estoy renovando mi posición mental, ¿no? Porque la naturaleza humana se mueve en el amor a sí mismo, en el ego. Entonces hay que luchar con el ego y luchar con el amor a sí mismo y suplantarlo por el amor de Dios. El amor de Dios nos lleva a amar al prójimo, ¿no? El amor a sí mismo es egoísta, mezquino, me centraliza en mi persona, no existe otro. Entonces, ese cambio de mentalidad tiene que ser continua. Por eso dice: no se conforme a este siglo, al sistema del mundo, al sistema del resto de la gente. No se conforme, no siga la corriente del resto, sino dice: refórmese, renueve el entendimiento. Y cuando hacemos esto, experimentamos cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Bien, es un cambio de actitud, una transformación constante, un cambio de actitud continua. Es una lucha, es lo que en una de las preguntas del cuestionario usted tenía que responder, ¿no? Sobre el hombre viejo, ¿cómo había que considerar al hombre viejo, ¿no? Al viejo hombre, la vieja mujer. La respuesta era: hay que considerarlo muerto. No está muerto. Considerarlo muerto. Pero en realidad no está muerto. De tanto en tanto da una resucitada. Entonces, ¿cuándo da la resucitada? Cuando cedemos, cuando fallamos, cuando pecamos, cuando desobedecemos. Cuando descuidamos la comunión con Dios, el hombre viejo se levanta con toda la fuerza. Pero hay que considerarlo muerto, porque si le dejamos que gobierne, nos lleva a la mentalidad vieja. Entonces, seguimos adelante.
El cuarto ítem. No jure de ninguna manera, pero sea vuestro hablar sí, sí y no, no. Lo que es más de esto, del mal procede. Mateo 5, versículo 34 al 37. Mateo 5, del 34 al 37. Mas yo digo, no juréis en ninguna manera. Sin embargo, hay creyentes que todavía no se sacan esa costumbre. Te lo juro. Y el Señor prohíbe jurar. El juramento es para respaldar lo que decimos, ¿no? La gente acostumbra interponer juramento, ¿no? Pero el creyente, si tiene palabra, si su sí significa sí y su no significa no, no necesita jurar, no debe jurar. No juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de su pie, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer un cabello blanco o negro, aunque algunos se tiñen, ¿no? Pero eso para otro estudio. El Señor dijo, no puede hacer un cabello blanco o negro. Mas sea vuestro hablar sí, sí, no, no, por lo que es más de esto, del mal procede. Debería ser una garantía la palabra. No tendríamos nunca, ¿no? Que interponer juramento. Hablamos, y nuestra palabra tiene garantía, no necesitamos jurar. Algunos juran por la luz que la alumbra, otros juran por mi mamá, pobre vieja, ¿no? Te juro por mi mamá, juro por mi hijo. Dios nos guarde, ¿no? No podemos jurar, ¿no? Dice que el juramento se trata del juramento como instrumento de insinceridad, ¿no? Como la palabra no tiene valor, se interpone juramento para hacer creer falsas afirmaciones. El Señor está enseñando aquí la importancia de la sinceridad, que no debe necesitar ningún juramento para que se le dé crédito. No se necesita interponer juramento, al menos los creyentes. Seguimos en el quinto, Mateo 5:44, que dice, mas yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecí a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y dice más abajo, ¿para qué? Para que sea hijo de vuestro Padre que está en los cielos. Somos hijos de Dios, tenemos que amar a nuestros enemigos y bendecir a los que nos maldicen. El mandamiento se aplica a las relaciones personales, más que a la política nacional o internacional. No tiene que ver esto con las enemistades entre las naciones y que puede llevar incluso a una confrontación. Está hablando de relaciones personales. Es una ampliación de amarás a tu prójimo. En el mismo espíritu también de que dice no resistas al malo. Cuando yo me ubico en este artículo como hijo de Dios, Dios hace justicia por mí. Cuando yo me centralizo en la posición de un hijo de Dios, cuando yo salgo de la posición de un hijo de Dios y me vengo, me tomo revancha, ¿no? Entonces Dios se hace a un lado. Dios no interviene. Dice que por eso dice la palabra, la ira del hombre, el enojo del hombre,
no obra la justicia de Dios. Cuando yo me enojo, me quiero vengar, ¿no? Me quiero tomar revancha, no obra la justicia de Dios. Dios me deja solo, arreglate. Pero cuando yo me ubico en la posición de la enseñanza de la ética cristiana, Dios hace justicia. Dice que Dios, amando a mi enemigo, dándole de comer cuando tiene hambre, dándole de beber cuando tiene sed, ¿no? Ascua de fuego amontona en su cabeza. ¿Qué son las ascuas de fuego amontonadas sobre su cabeza? Juicio de Dios. Dios toma juicio, ¿no? Cuando yo me ubico en la posición de un hijo de Dios. Porque Dios es justo, entonces Dios hace justicia. Si a mí me hicieron una injusticia, algo que yo no merecía, una maldad, yo tengo que ubicarme como hijo de Dios para que Dios intervenga y juzgue mi causa entre el enemigo y mi persona. Si es una injusticia, Dios es justo y Dios interviene. No, hay muchísimos textos que podríamos recordar, ¿no? Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha, ¿no? Sembró injusticia, Dios interviene. Pero yo tengo que ubicarme como hijo de Dios. Si yo me desubiqué, Dios no tiene compromiso. No hagáis, sigue el sexto, no hacer tesoro en la tierra, sino hacer tesoro en el cielo. Mateo 6, 19 al 21. No hagáis tesoro en la tierra donde la polilla, el orín corrompe y donde los ladrones minan y hurtan. Mas haced tesoro en el cielo donde la polilla ni el orín corrompe y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. La explicación viene en el 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Mamón acá representa al Dios del materialismo, el Dios de la riqueza. Entonces, haga tesoro en el reino de los cielos. Estamos hablando de la ética de Jesús. Las enseñanzas éticas del Señor Jesús, ¿no? Esa estamos recorriendo. Entonces, fíjese, una de las partes es enfocarnos en atesorar en el reino de Dios. Allí no llega el ladrón, allí no, el orín no corrompe, allí la polilla no se lo come, pero acá nos agarró el corralito, nos agarró el corralón, se disparó el dólar y chau tu ahorro. Vuelve al séptimo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Es promesa de Dios. Pero también, si yo me enfoco en lo que dice la palabra, si yo me pongo a buscar las añadiduras, ahí no hay promesa. La promesa de todo va a ser añadido si yo busco primero el reino de Dios. Dios cuida, Dios se encarga, Dios provee, Dios bendice, Dios prospera. Ahora, si yo me enfoco en las añadiduras, como muchos movimientos evangélicos y cristianos predican, ¿no? La prosperidad, la bendición económica, entonces es poner el carro adelante del caballo. No funciona. El caballo tiene que ser el reino de Dios, buscar primero las cosas de Dios, y Dios se encarga de añadir la bendición económica, porque el Padre sabe de qué cosa tenemos necesidad. Él lo ha recomendado en tantas enseñanzas de Jesús, ¿no?
No afanéis por lo que habéis de vestir, por lo que habéis de comer, ¿no? O mirad los lirios del campo, ¿no? Cómo Dios los viste. Una hierba que hoy está, mañana se seca. Dice, ni Salomón se vistió como un lirio del campo, ¿no? Mire, ahora que hay la posibilidad de entrar en internet y mirar esas filmaciones de esos cultivos, o mirar, ¿no es cierto?, esos jardines, a veces en Japón, en Holanda, en otras partes del mundo. Es una maravilla. Los colores, cómo Dios viste la hierba del campo que se seca. Y dice, si Dios viste así la hierba del campo, ¿no les vestirá a ustedes? ¿No? Mirad las aves de los cielos que no trabajan, no tienen granero, no guardan, no atesoran, no cosechan, y Dios las alimenta. Yo siempre digo, te puede tirar en el patio de su casa una bolsa de grano y no va a encontrar ningún gorrión, ningún zorzal a carriar y guardar en acobachar en algún lugar. Se llena el buche y cuando llega la noche va a dormir en alguna rama, en algún lugar, en algún árbol. No hay ninguna ave del cielo que guarde. Por eso dijo el Señor, no tienen granero. El hombre guarda los hilos bolsas, los graneros, atesora, covacha, esperando que suba el dólar para poder vender. O para pagar las deudas que tiene, no sé. Pero las aves de los cielos, así encuentren una montaña de alpiste, de maíz o lo que fuera, no se llevan nada. Come, cuando se llenó se va. Y Dios las alimenta todos los días. No se preocupa, mañana iré a conseguir, mañana estará esa montaña. Si somos nosotros, no se vuelca un camión en la ruta y no se llevan la goma del camión porque están con tornillos, si no hasta la goma del camión se lleva, ¿no? Yo lo he visto cuando ha volcado algún camión, no sea de lo que sea, tomate, ¿no es cierto?, paquete, maíz, poroto, lo que fuera, una vuelta a un camión de soja. Y hay gente que ni sabe cómo hacer la soja, ni para qué sirva la soja, porque la soja es bien complicada para elaborarla. Y se venían con tacho, con bolsa, a lo último con palas y escoba para barrer hasta los últimos porotos de soja y llevárselo. No quedó nada, como hormiga. Eso fue ahí cerca de mi casa en Delviso, cuando vivía en Delviso. Las aves de los cielos no hacen esto. Así haya un camión volcado de alpiste, comen y van a dormir. Entonces dice, si Dios alimenta a estos animales, ¿cómo no nos va a proveer a nosotros? Por eso hay que buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás será añadido. Por último, dijo el Señor, no resistas al malo. 5:39 de Mateo, dice así, yo digo, no resistas al mal. Ante cualquiera que te hiere en la mejilla diestra, vuélvele también la otra. Al que te quiere poner a pleito y tomarte tu ropa, dale también la capa. Cualquiera que te cargue por una milla, ve con él 2. Puede traducirse el malo o el mal, no resistas el mal, o el malo. Jesús está enseñando a sus discípulos que renuncien a todo deseo de venganza. Esa es la esencia. No se vengue. Y cuando usted no se venga, la venganza queda en la mano de Dios. Eso es lo maravilloso. No es que Dios pasa por alto la injusticia. Dios no pasa por alto la injusticia. Pero Dios no actúa cuando nosotros nos entrometemos. Porque salimos de... Es lo mismo que el diablo, ¿no? Cuando el diablo te desubica como hijo de Dios, es cuando puede avanzar. Mientras vos te mantenés como hijo de Dios, el diablo no te puede tocar.
Cuando vos desobedeciste, porque Él es nuestro acusador delante del trono de Dios. Entonces, ¿cómo me acusa si yo me mantengo como hijo de Dios? Yo me desubiqué, ¿no? Perdí la paz, perdí el dominio propio y me agarré los sopapos. Bueno, el diablo tiene para acusarme y tiene la puerta abierta para entrar en mi vida, porque yo me desubiqué. ¿Me entiende? Usted estafa a un prójimo, no le paga lo que tiene que pagarle, sabiendo que está haciendo mal. Y bueno, el diablo abrió, ya tiene una puerta abierta para que el diablo entre. Leemos Romanos 12, del 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si se puede hacer cuanto está en vosotros, tened paz con todos los hombres. Ya esto hablé hace un tiempo, ¿no? Cuanto se trata de nosotros, a veces no depende de nosotros estar en paz. Yo quiero estar en paz, pero el otro está en pie de guerra, ¿no? Bueno, paciencia. Ya no depende de mí. Dice, en cuanto depende de vosotros, tened paz con todos los hombres. No venguéis vosotros mismos, amado mío, antes da lugar a la ira. ¿A qué ira? No la ira mía, a la ira de Dios. ¿No? Da lugar a la ira. ¿Por qué? Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿No? Pero usted no tiene que desubicarse como hijo de Dios. Así que si tu enemigo tuviere hambre, mire qué maravilla, ¿no? Porque a veces decimos, ¿cómo le voy a dar a mi enemigo con la que me hizo? Pero si yo le doy a mi enemigo, ¿no? Está con hambre y le doy de comer. Como dice acá, si tiene sed, dale de beber. Si yo hago esto, entonces doy lugar a la ira de Dios en la injusticia que me hizo. ¿No? Dios toma venganza y va a juzgar entre él y yo. Por eso dice, haciendo esto, ascua de fuego amontona sobre su cabeza. Dice, ascua de fuego quiere decir juicio de Dios. No quiere decir que se le van a prender fuego los pelos, no. Ascua de fuego quiere decir juicio de Dios. Va a venir sobre esa persona injusta que me robó, que me traicionó, que me estafó, que me hizo una maldad. Pero yo tengo que ubicarme en la posición de hijo de Dios. No tengo que vengarme, no tengo que guardar rencor, no tengo que tomar revancha. Tengo que llegar a la posición de decir Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Y si tiene necesidad, que está muriendo de hambre, y toma. Haciendo esto, interviene Dios. No sea vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Si conociéramos este mecanismo, ¿no? De vencer con el bien el mal, ¿no? Si conociéramos, es un mecanismo. Porque, vuelvo a decir, interviene Dios. Y imagínense si Dios interviene. Ay del que me estafó, ay del que me mintió, ay del que me robó. Si interviene Dios, yo le podré dar un sopapo, yo podré ir a rescatar lo que me robó, yo podré cobrármela, vengarme. Pero si Dios interviene, es mucho más justo y mucho más satisfactorio que Dios interviene, porque Dios sabe cómo hacer. En manera correcta. Por ahí yo me cedo, por ahí yo hago una injusticia. Por ahí no es como yo pensaba, ¿no? Entonces, ponerme en el lugar, en la posición de un cristiano, hace que Dios intervenga.
en cualquier asunto que usted tenga. Bien. Tenemos algunos ejemplos. Después de enseñar un principio general, un mandato general, a veces el Señor da un ejemplo concreto de su aplicación. Así, por ejemplo, después del mandamiento, no resistas al mal, da 4 ejemplos en el que aparece el deseo de venganza. Donde dice, cualquiera que te hiera en una mejilla derecha, vuélvele también la otra. Mateo 5:39. Cualquiera, mas yo os digo, no resistas al mal, cualquiera que te hiriere en tu mejilla diestra, vuélvele también la otra. Quiere decir, no repliques el insulto con insulto, bajando al mismo nivel del adversario. ¿Te insultaron? No bajes al nivel de tu enemigo. Primera de Pedro 2:23. Primera de Pedro 2:23. Quien cuando le maldecían no retornaba maldición, cuando padecía no amenazaba, sino remitía la causa al que juzga justamente. Y Pedro está dando el ejemplo de Cristo, ¿no? Podemos poner el ejemplo de Esteban cuando lo apedreaban. Diácono. La oración de Esteban fue, Señor, no le imputes este pecado. La oración de Jesús en la cruz, Señor, perdónale, no saben lo que hacen. Por eso Pedro toma ese ejemplo, ¿no? No devolver insulto con insulto porque está bajando al mismo nivel de tu adversario. Mantenerte en un nivel más alto. Mantenerte en un nivel más alto. En 5:40 de Mateo vuelve a dar otro ejemplo. 5:40 de Mateo. El que quiere ponerte a pleito y tomarte tu ropa, déjale también la capa. El deseo de venganza se ha de suprimir hasta el punto de estar dispuesto no solo a perder lo que es nuestro, sino dar un poco más. Te quieren sacar la campera, dale también el pullover. Lo traducimos al mundo, al momento contemporáneo, ¿no? Y sigue diciendo en otro ejemplo, verso 41. Cualquiera que te cargue por una milla, ve con él 2. Bueno, para entender ese tema, ese ejemplo de Jesús, había una ley en el Imperio Romano. Cualquier ciudadano romano podía obligar a los que estaban sojuzgados, porque el pueblo judío era sojuzgado por el Imperio Romano. Acuerda que Pablo zafa de una acusación cuando él apela a que tenía ciudadanía romana. ¿No? Entonces no lo pueden tocar porque el romano era de una categoría superior porque el imperio dominante era el imperio romano. Entonces los judíos, los otros que estaban, los bárbaros que estaban allí, eran de una clase más baja. Entonces cualquier ciudadano romano que venía cargando un bulto podía llamar a un judío o a un bárbaro, a un griego, y obligarle a llevarle la carga hasta su domicilio o donde fuere. Por eso cuando Jesús desmaya bajo la cruz, bajo el peso de la cruz, agarran a ese trabajador rural y le colocan la cruz para que termine de llevar
lo que faltaba hasta la cumbre del Gólgota. Pero la ley también amparaba para no que hubiera demasiado abuso. La ley le exigía tenía un límite, era solamente 1 milla. El ciudadano romano podía llamar a un judío y hacerle llevar la carga 1 milla nada más. Cuando se cumplía la milla, hasta ahí. Porque si no, iba a haber muchos abusos. Podían agarrar a un trabajador que iba por la calle y obligarlo a que todo el día le llevara las bolsas o le llevara la carga. Entonces, la ley le amparaba 1 milla. Nada más. Es 1 kilómetro y 34, no, algo así. 1 kilómetro 340, algo así es 1 milla. Entonces, acá ¿qué dice el Señor? Cuando te obligan, ¿no? Porque Él conocía esa ley romana. Cuando te obligan a llevar 1 milla, no vaya 1, regalale 1 milla más. Vaya 2. Como cristiano. La verdad que no. Alejo de muchas veces nuestra posición, ¿no? Dios nos ayude. Bien. Se refiere al derecho de los soldados romanos a obligar a cualquier persona civil a acompañarlo. Aquí la idea es hacer más de que el deber. Lo que el deber te obliga, a hacer un poquito más. Y sigue diciendo el verso 42. Al que te pide, dale. El que quiere tomar de ti prestado, no se lo rehúse. Recordando el contexto, se ha sugerido que el motivo para negar el donativo o el préstamo podía ser el afán de vengar algún antiguo agravio. Yo le presté, no me devolvió, ¿no? Se quedó con los míos, se abusó. Entonces, para vengarme de ese agravio viejo, me pide y no le doy. Ahí es donde dice el Señor que hay que tener un espíritu generoso. Dale si te pide. El consejo dado para personas particulares en situaciones determinadas. Verso Marcos 10, 21. Marcos 10, 21. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Aquel joven rico, una cosa te falta, ve, vende todo lo que tienes, dale a los pobres, tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. No es un mandamiento general, de vender todo lo que tenemos y darle a los pobres. Es a una persona específica que era esclava de sus posesiones, lo que le impedía ser discípulo de Jesús. No es que Dios está contra la propiedad privada, no. Este es un caso especial donde el Señor le va a sacar la careta a un joven rico, autojustificado y amante de lo material, que viene al Señor y le pregunta qué tenía que hacer para ser salvo. En el verso 17, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Ya entró mal. Ya entró mal, porque no hay nada que podamos hacer. La salvación es por gracia, ¿no? Pero él dijo: Señor, maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Entonces Jesús ya le reprende porque le dice: ¿por qué me llama bueno? No hay ninguno bueno sino Dios. Ni él ni Jesús se consideraba bueno estando en carne. Dice: no hay ninguno bueno sino Dios. Pero enseguida le va a sacar la careta cuando que mucho malinterpreta, cuando le dice: los mandamientos sabes.
no adultere, no mate, no hurta, no diga falso testimonio, honra a tu padre y tu madre. Le relata los mandamientos. Y uno agarra medio de los pelos no entendiendo. Le dice, guarda los mandamientos conoce, pero él es que le va a sacar, vuelvo a decir, la careta de hipocresía. Por eso le dice guarda, porque la salvación no es guardando los mandamientos. La salvación es creyendo. Muchas veces lo he dicho, los mandamientos no se pueden guardar. Pero ¿cómo el Señor le dice guarda los mandamientos? Porque le va a desenmascarar. Entonces dice guarda los mandamientos. ¿Y sabe qué él dice? Señor, todo esto es guardado desde mi juventud. Yo guardé todo, Señor. Porque era practicante religioso, ¿no? Seguramente conocía a Dios y estaba en la sinagoga o conocía la palabra. Entonces yo guardé todo. Y ahí donde el Señor le dice, bueno, qué maravilla. ¿Quieres ser perfecto? Vende todo lo que tiene, porque era rico, dale a los pobres y sígueme. A ver si entiende, le saca la careta. Él dice que se va triste, no está dispuesto a hacer eso. Se va, no aceptan la condición del Señor. Pero cuando el Señor le dice vende todo lo que tiene y dale a los pobres, le está diciendo, vos decís que guardaste todos los mandamientos. Ni el primero guardaba. Porque si él amaba a Dios con todo su corazón, toda su mente y toda su alma, él no se agarraba por lo que tenía. Le estaba diciendo, vende todo y sígueme. Entonces él iba a largar todo para seguir al Señor. El primero no lo guardaba y el segundo menos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque si él amaba al prójimo como a sí mismo, él regalaba todo lo que tenía. Lo vendía y le daba a los pobres. Entonces no guardó nunca ni los 2 primeros mandamientos. Le sacó la careta religiosa, la hipocresía. Pero no quiere decir que el Señor nos mande a que para entrar a la vida eterna tenemos que guardar los mandamientos, ni quiere decir que tenemos que despojarnos de los bienes materiales. Es un caso específico con una persona específica. Como Mateo 7.1, ya termino. Quiero terminar la página, me queda un poquito. Mateo 7.1. Contaron los fariseos, algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén. Cuando le dice el Señor, no juzguéis para que no seamos juzgados. Que también muchos evangélicos agarran y no podemos juzgar. El Señor dijo que no juzguemos. No, a los fariseos les dice que no juzguen, que no tengan una actitud crítica con los demás sin primero juzgarse a sí mismos. No quiere decir que no podemos juzgar, debemos juzgar. Yo podría hacer un estudio sobre el juzgar. Juzgamos, usted está juzgando lo que yo digo ahora. Tiene que juzgarlo, no puede tragarlo todo. Tiene que juzgar si es de acuerdo a la palabra, si tiene sentido común, si es coherente lo que yo digo. Usted tiene que juzgar lo que yo digo, no puede tragarlo. Viene a un culto y juzgamos lo que se nos predica. Vamos a un mercado, juzgamos lo que vamos a comprar, el precio, la calidad, ¿no? La mercadería. Juzgar es una actitud de discernir, de evaluar, de sopesar. Y eso hay que hacerlo. ¿No? Tiene que evaluar, sopesar y discernir, ¿no? El testimonio y la conducta de quien le enseña. Porque póngale que yo soy un borracho perdido, un mujeriego, y vengo acá de maestro a enseñarle la Biblia. Tiene que juzgarme. No, Pablo hablaba en los Corintios que cuando había aquel pecado, que la iglesia juzgara y sacara ese perverso que estaba en la congregación. Y él decía, yo ya le juzgué.
Ahora júntense en ustedes y juzguen al que hizo tal cosa. Y en vez de tener satisfacción por amoroso, tendrían que estar de duelo por tener ese pecado adentro de la iglesia, ¿no? Y para los que tienen la mentalidad que se agarran de ese texto, que fue para cierta clase de gente, no es general. No juzguéis para que no seáis juzgados. Eso era para cierta clase de gente. Igual cuando dice, cuando de tu limona no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha. Son para cierta clase de gente que hacía ostentación, que quería aparentar. Entonces, le dice el Señor para esa, no es general. ¿Me entiende? Y el caso de juzgar no es general, es para cierta clase de gente. Tenemos que juzgar. Y Pablo, para los que tienen esa idea, le dice, ¿no sabéis que la iglesia va a juzgar al mundo? ¿No sabéis que la iglesia va a juzgar a los ángeles? Porque un día, cuando el juicio del trono blanco, la iglesia va a estar en el tribunal. La iglesia no va a compadecer como convicto. La iglesia va a estar en el tribunal. Vamos a juzgar al mundo entero y vamos a juzgar a los ángeles que cayeron. Entonces, si ustedes van a juzgar a los ángeles en algún momento, ¿cómo no juzgan las cosas de este mundo? Dice Pablo. ¿Cómo no juzgar las cosas de este mundo? Pero los que viven de cualquier manera dicen, no juzguéis, hermano, no podemos juzgar. Esto es una falacia. Bien, me quedo acá. Dios le bendiga, le van a dar... Ya está para dar las páginas y darle el cuestionario que va a tener 14 preguntas. Dios le bendiga. Oramos al Señor y entra ya el pastor Pablo. Señor amado, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Gracias, Padre, por acompañarnos esta noche, Señor, en esta clase, pidiéndote ahora la clase que continúa. Dios del cielo, bendice todos los hermanos que nos acompañan y que tu palabra ilumine y dé entendimiento. Gracias te damos en el nombre de Jesús.